Muy buenas tardes, soy el doctor Carlos Jorge Sánchez del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del TEC Salud, y primero quiero darle las gracias a la Sociedad de Medicina Interna, al colegio, para invitarme a este importante congreso y, por supuesto, a la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, SOMEC, en donde trataremos de disertar con ustedes una de las temas más importantes en las enfermedades cardiovasculares, que son los síndromes coronarios agudos, pero vamos a analizarlo en una época muy especial, que es la época de la gran pandemia que nos ocupó en los últimos 2 años y fracción, que es la infección por SARS-CoV-2. De síndromes coronarios agudos podríamos hablar mucho. Podríamos hablar de cuál es el mejor método de reperfusión en el paciente COVID con síndrome coronario agudo, intervención coronaria percutánea, con procedimientos especiales, trombolisis farmacológica. También podríamos discutir cuál es el mejor método de anticoagulación en este grupo de enfermos, o bien cómo funcionaron los programas de infarto del miocardio, de angioplastía primaria en las áreas institucionales y privadas. Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo en esta ocasión me voy a centrar específicamente en los mecanismos en un enfermo con factores de riesgo, con una infección COVID, disparan por diferentes mecanismos un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, y esto puede tener muchas variantes. Primer punto que quiero analizar con ustedes es que hoy no hay ninguna duda que las enfermedades aterosclerosas tienen un fenotipo con placa vulnerable en donde se generan mecanismos de aterotromboinflamación. Esto quiero comentarles que las infecciones asociadas con infarto agudo del miocardio no surgen con los síndromes coronarios agudos, con la era COVID. Esto tiene muchos años, y en este estudio muy importante publicado en 2019, antes de la era COVID, estos autores, Musher, encuentran y nos describen cómo las infecciones agudas inducen infarto del miocardio bajo diferentes circunstancias. Aquí tienen ustedes la incidencia de infarto agudo del miocardio en pacientes que tienen una neumonía complicada por sepsis. Vean ustedes la alta tasa que se presenta, cómo esto se sostiene hasta la semana 4 y empieza a declinar, pero sigue por arriba de los enfermos que no tienen estas infecciones. Cuando vemos una neumonía que no está complicada con sepsis, pues también desde la primera semana tenemos un periodo similar de 4 semanas para la mayor incidencia, y el infarto empieza a declinar. Y para los que tienen infección del tracto respiratorio superior, que puede ser una sinusitis, puede ser una bronquitis, vean que la tasa también es muy parecida a la de las neumonías, aunque rápidamente declina en los primeros 15 días para después estabilizarse. Y todo esto tiene como marco una placa vulnerable, en donde tenemos una gran interacción de mecanismos de inflamación mediados por interleucina 1, 6 y 8. Esto va a producir una disrupción y va a generar en todo este core lipídico, en donde hay mecanismos, hay macrófagos espumosos, hay linfocitos T, hay metaloproteinasas y péptido acumuladas, como ustedes pueden ver aquí, el core lipídico lleno de cristales de colesterol y otros lípidos y calcio, hay depósitos de lípido, hay engrosamiento de la fibrina y hay unas células de músculo liso alteradas. Entonces tenemos un marco proinflamatorio importante, y evidentemente al momento de que se activa esa ruptura, pues vamos a tener un trombo muy importante en donde tenemos neutrófilos, tenemos actividad de factores procoagulantes, activación plaquetaria, fibrinas, células inflamatorias y las células extracelulares genéticas de neutrófilos, además de peptidasas de la metaloproteinasas.
Esto pues, puede disparar evidentemente tanto un infarto tipo 2 o un infarto tipo 1. El infarto tipo 1, pues obviamente vamos a tener aquí una lesión importante con trombo, y en el infarto tipo 2, pues podemos tener una lesión coronaria crítica, y vamos a tener todos estos elementos que también pueden producir disrupción, además de todas estas condiciones que van a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico y nos pueden llevar a un infarto, como se observa en esta gráfica de la derecha. Entonces, tenemos que el SARS-CoV-2 puede generar inflamación pulmonar y vascular, es algo que aprendimos. Y aquí tienen ustedes un modelo del estado normal de un alveolo y del estado de enfermedad inducido por el SARS-CoV-2. Vean cómo tenemos un espacio alveolar normal y vean todo un endotelio con una buena unión, los pericitos y con integridad vascular, y tenemos aquí componentes antiinflamatorios y antitrombóticos. Cuando ingresa la infección por SARS-CoV, se dispara una tormenta citocínica mediada por todas estas interleucinas, incluyendo la proteína 1 del monocito quimiotáctico 3 y 1, además de que se disparan neutrófilos, células inflamatorias, y vean ustedes cómo hay un incremento en procesos protrombóticos, hay más inflamación y se dispara lo que es una neumonía inducida por COVID. Aquí tienen ustedes cómo afecta el sistema cardiovascular. Ya vimos el área respiratoria y esto pues va a entrar a través del sistema respiratorio, eso no hay ninguna duda. El SARS-CoV-2 y esta invasión viral a través de los pulmones también puede ir directamente hacia el miocardio, generando daño miocárdico, liberación de troponinas y puede disparar una miocarditis fulminante. También puede generar arritmias y esta miocarditis nos puede llevar a insuficiencia cardíaca que va a disparar mayor proceso inflamatorio. Pero por otro lado puede afectar no solamente la microvasculatura, sino también puede afectar las células, las arterias coronarias. Aquí tienen el papel de los pericitos, las células endoteliales, y podemos tener una disfunción microvascular importante, pero también macrovascular. Y podemos tener una ruptura de la placa inducida por toda esta tormenta citocínica, o bien generar un aumento del consumo de oxígeno por la frecuencia cardíaca elevada, por la hipoxemia, por la taquicardia, etc. Y aquí en esta otra diapositiva pueden ver ustedes cómo el SARS-CoV-2 va a disparar un estado trombótico mediado por las citocinas. Y esto puede inducir una ruptura de la placa y llevarnos a un infarto, lo cual, qué tan frecuente o qué tan infrecuente, pues no lo sabemos. Y también puede inducir una miocarditis. Aquí hay datos que sugieren que la presencia de lesión miocárdica se puede ver del 10 al 45% de los pacientes hospitalizados que tienen verdaderamente riesgo alto. Ahora, los mecanismos del daño miocárdico son todos estos, en donde uno de los puntos más importantes es la trombosis micro y macrovascular, y esto posiblemente está disparado por una invasión directa del miocardio al endocardio, también puede ser directa al miocardio, además de la tormenta citocínica. Ahora, ¿cuál es el fenotipo de alto riesgo para tromboinflamación? Miren, aquí tienen ustedes todas las enfermedades coronarias que conocemos, vasculares, perdón, la enfermedad arterial coronaria, los aneurismas, la enfermedad arterial vascular periférica, el evento vascular cerebral y el tromboembolismo venoso. Todas estas enfermedades están mediadas por una interrelación entre plaquetas y leucocitos. Y tenemos aquí tres fenotipos. El fenotipo para enfermedades vasculares, pues obviamente va a ser aquel que tiene una mala dieta, mala estilo de vida, dietas ricas en colesterol, en sal, que genera obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, y hay factores endógenos como la edad, el sexo masculino
y esto nos va a llevar a un proceso de activación endotelial. Este es el fenotipo para cualquier enfermedad vascular, que aquí están todas. El fenotipo para el síndrome coronario agudo, pues obviamente es una inflamación progresiva del endotelio, que está mediado por los mismos factores que las enfermedades vasculares, y los factores endógenos, mayores de 60 años de edad, hombre, y con una disregulación del sistema autoinmune. Y el fenotipo del COVID-19, que es el más grave, son mayores de edad que tienen todos estos factores de riesgo y estas comorbilidades. De tal forma que vean ustedes que hay una interrelación muy clara entre los fenotipos de las enfermedades vasculares, entre los síndromes coronarios agudos y, por supuesto, en el fenotipo del COVID. Si lo vemos más detalladamente, aquí tienen ustedes la tormenta citocínica, todo lo que produce este virus sobre el endotelio, activándolo, reclutación y activación de leucocitos en la pared vascular, producen inflamación arterial dentro de una placa coronaria, lo cual va a producir disrupción, y todo esto disparado principalmente por la interleucina 6. La interleucina 6 induce la expresión del factor tisular, del factor 8, activado del factor de von Willebrand, del fibrinógeno y del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Intergenera esta disregulación de los mecanismos antitrombóticos naturales. Vamos a tener entonces una activación del sistema inmune innato y adaptativo, y en lo que se llama inmunotrombosis, en donde se van a generar redes extracelulares genéticas por neutrófilos. Aquí vamos a tener activación de histonas, los cuales van a activar el sistema de la coagulación, y tenemos los monocitos que tienen incrustados factor tisular, tienen incrustados los patrones moleculares asociados a daño, los patrones moleculares asociados a patógeno, y este factor tisular encriptado pues activa el sistema de la coagulación, que es lo que se llama inmunotrombosis. Entonces, el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de inducir trombosis arterial y venosa a través de todos estos mecanismos que están aquí bien descritos, y va a generar al final en algunos grupos una microangiopatía con trombosis micro y macrovascular dentro de un escenario proinflamatorio de factores que ya los hemos analizado, y en donde en estos pacientes se ha visto un importante aumento o expresión del plasminógeno. Ahora, en este escenario tenemos varias posibilidades. En lesión miocárdica tenemos miocarditis, o podemos tener un infarto del miocardio tipo 1 o tipo 2. Y aquí tienen ustedes el concepto del infarto tipo 2, en donde tenemos varios elementos que pueden condicionar infarto sin tener necesariamente una placa aterosclerosa, como puede ser la disección espontánea de la arteria coronaria, un hematoma coronario intraluminal, el espasmo y el embolismo coronario, o bien una disección de la aorta que afecte la coronaria derecha. Evidentemente, en paciente con COVID-19 podemos tener enfermos sin lesiones coronarias, enfermos con cierto grado de enfermedad coronaria y enfermos con enfermedad crítica, como lo estamos poniendo aquí. Obviamente, dependiendo de la gravedad del COVID, va a tener interacción con la obstrucción coronaria. Creo que hoy en día hay muchos datos que sugieren que la mala evolución de los enfermos con COVID-19, los graves, dependen mucho de eventos vasculares que a veces no se pueden identificar por la gravedad del proceso respiratorio. Y uno de los puntos más importantes es entender el papel de las troponinas cardíacas de alta sensibilidad. Miren, este es un trabajo muy importante de Januzzi porque nos presenta en una forma muy bien esquematizada cuándo debemos tener en consideración el valor de las troponinas cardíacas de alta sensibilidad para decidir si hay infarto o lesión miocárdica, o tenemos algo más grave como una miocarditis fulminante. Vean cómo que después de 50 nanogramos por litro ya se puede considerar que esto puede ser un infarto. Pero obviamente hay otras condiciones, pero puede ser un infarto.
de 100 nanogramos por litro, también esto ya nos habla de una enfermedad moderada que puede ser un infarto, pero también una miocarditis, y también se puede ver insuficiencia cardíaca grave. 1000 nos habla ya de que estamos ante un infarto más extenso, y cuando ya tenemos estas cifras, pues realmente tenemos un problema muy serio. Lo importante es entender que las troponinas cardíacas de alta sensibilidad nos pueden ayudar a encontrar un paciente de riesgo alto, pero va a ser muy difícil en un paciente intubado con una grave neumonía COVID, en donde encontremos 300 de nanogramos por litro de troponinas cardíacas de alta sensibilidad. Va a ser muy difícil en ese enfermo establecer si esto es un síndrome coronario agudo o es una miocarditis, que es una de las diagnósticos diferenciales más importantes. Miren, aquí en este estudio, en donde se caracterizó la lesión miocárdica en pacientes con COVID-19, pues el objetivo fue encontrar y analizar las alteraciones ecocardiográficas asociadas a lesión miocárdica y el impacto pronóstico que tienen en pacientes COVID. Es un estudio internacional que se hizo en 7 hospitales de Nueva York y de Milán, de pacientes hospitalizados, todos con COVID, y que fueron llevados a ecocardiografía transtorácica. Se les hizo evaluación electrocardiográfica y la lesión miocárdica se definió en este estudio como cualquier elevación de la troponina cardíaca al tiempo de la presentación clínica durante la hospitalización. Aquí tienen los pacientes que fueron considerados con lesión miocárdica, 190, y no miocárdica, 115, y vemos que los que tienen lesión miocárdica son más grandes que los que no tuvieron. También tuvieron mucho mayor factores de riesgo que los que no tuvieron lesión miocárdica, y los días de inicio fue más temprano en los que tenían lesión miocárdica, con niveles más altos de interleucina comparado con el otro grupo, y con niveles más altos de proteína C reactiva, es decir, un estado inflamatorio más importante. También se observa que el dímero D era mucho mayor en estos enfermos en comparación al grupo que no tuvo lesión miocárdica. Y aquí pueden ver las características radiográficas. Pues, por supuesto, los pacientes que tenían, en los dos grupos se puede observar una alta presencia de alteraciones bilaterales torácicas, sin diferencia, es decir, no hay diferencia en neumonías bilaterales o neumonías unilaterales o radiografías normales entre los dos grupos. Pero sí se observa que aquí tenemos, por ejemplo, las troponinas cardíacas estándar y aquí las de alta sensibilidad. Y podemos ver el valor de las troponinas cardíacas de alta sensibilidad. Miren, con 30.8 vamos a tener 100.000. Esto se vio más en los que tenían lesión miocárdica que en los que no tenían lesión miocárdica, y se da, esto es prácticamente un valor de expresión normal. También se observa que los pacientes que tenían lesión miocárdica tenían mayor elevación de péptido natriurético cerebral que los que no tenían lesión miocárdica, con un pico mucho mayor en comparación a los dos grupos. Y cuando se analiza la evolución de los enfermos, pues vemos que la muerte fue mayor en los que tenían troponinas cardíacas de alta sensibilidad, tuvieron mayor ingreso a las unidades de cuidados intensivos y se dieron de alta menos que el grupo que no tuvo lesión. Estos egresaron mayor frecuencia, estos tuvieron mayor incidencia de ventilación mecánica, también tuvieron mayor incidencia de choque, mayor incidencia de arritmias ventriculares, y se encontró síndrome coronario agudo en la mayoría de los enfermos. Además de este grupo, un pequeño porcentaje tuvo coronarias normales, y de estos, el 87% de los enfermos fueron llevados a una intervención coronaria percutánea. Cuando se analizan los hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos, podemos observar que aquí son sin cambios en el segmento ST, con cambios regionales o con cambios difusos del segmento ST. La fracción de expulsión se vio más deteriorada cuando había cambios difusos,
o era normal en estos tres grupos. Y cuando era menos de 40, esto se observó cuando había cambios difusos del segmento ST, y aquí, y sin embargo, en los dos grupos, en todos los grupos se ven cambios de la movilidad de las paredes del ventrículo izquierdo. También la función del ventrículo derecho, que es una cosa muy importante. Vean cómo en los tres grupos, sin cambios en el segmento ST, con cambios regionales en el segmento ST y con cambios difusos del segmento ST, realmente los cambios regionales se vieron más que los cambios difusos. Y el derrame pericárdico se observa en el 7.3% en los que no tenían cambios, el 9.1% en los que tenían regionales y en ninguno en los que tenían cambios del segmento ST. Aquí tienen ustedes esta tabla logarítmica en donde se puede ver cómo tener troponinas cardíacas de alta sensibilidad incrementa en este fenotipo, que eran por cada 10 años aumentaba, principalmente hispánicos. Cuando había historia de insuficiencia cardíaca, estaban en choque, síndrome de dificultad respiratoria o lesión renal aguda. Si no había lesión cardíaca, por la realidad la mortalidad no había tanto, pero que no hubiera cambios ecocardiográficos. Si había lesión miocárdica y cambios ecocardiográficos, la proporción de riesgo de mortalidad hospitalaria aumentaba a 3.87. La conclusión de este estudio pues, es muy clara, porque ellos incluyen un amplio espectro de pacientes con COVID y anormalidades cardíacas. La evidencia de la lesión miocárdica se asoció con un incremento de riesgo de la mortalidad hospitalaria, particularmente cuando haya anormalidades estructurales cardíacas detectadas por eco transtorácico. El eco o este procedimiento debe ser considerado en pacientes con COVID, y los biomarcadores que nos evidencien lesión miocárdica nos permiten caracterizar el substrato cardíaco subyacente. Podemos hacer una mejor estratificación de riesgo y, por supuesto, un mejor manejo. Evidentemente, es muy difícil en un paciente que está intubado o que está grave, con altos flujos de oxígeno, que tiene grave insuficiencia respiratoria, que tiene cierto grado de disfunción renal, con insuficiencia respiratoria grave, es muy difícil saber si esos cambios electrocardiográficos que vemos en el paciente agudo son por una miocarditis o son por una enfermedad coronaria de las arterias coronarias macro o de la microcirculación coronaria. Eso es muy difícil. Sin embargo, un estudio que es muy importante es la resonancia magnética cardíaca, la cual puede caracterizar perfectamente si tenemos edema miocárdico o no. Si tenemos edema miocárdico y tenemos además una zona que se observe de isquemia que va del endocardio al epicardio, ahí podemos hablar de enfermedad coronaria. Si la enfermedad que tenemos, si el proceso que estamos observando en la resonancia magnética cardíaca, la isquemia, es del epicardio al endocardio, pues podríamos hablar de una miocarditis. Sin embargo, ¿cuál es la dificultad de esta técnica? Pues que no la podemos realizar en un paciente crítico, intubado, con altos flujos, por muchas razones técnicas. Entonces, a pesar de que nos ayuda, esto podría utilizarse al final en el seguimiento del enfermo para categorizarlo. Otro punto importante que no se ha analizado tanto dentro del proceso inflamatorio es el estrés. Miren, el estrés emocional, que puede ser ansiedad, depresión, a través de diferentes mecanismos del sistema simpático autónomo, del locus cerebral, induce una importante producción de citocinas y activa el sistema adrenal. Cuando uno analiza todos estos complejos mecanismos, vemos que al final tenemos acumulación de macrófagos en las lesiones aterosclerosas, encontramos macrófagos, linfocitos, reclutamiento de leucocitos, infiltración, y al final del día tenemos una activación del sistema inflamatorio. ¿Esto qué significa? Bueno, significa entonces, yo no creo que haya un solo paciente con COVID grave que no esté estresado, que no esté ansioso o deprimido, emocionalmente grave.
Y este es otro mecanismo de inflamación que no se ha analizado tanto en el paciente COVID, pero que ahí está y que seguramente contribuye a agravar la presencia de enfermedad aterosclerosa si tenemos una enfermedad coronaria subclínica en este enfermo. En esta gráfica hemos agregado pues todos los conceptos que ya hemos analizado. Aquí está cómo se comporta a nivel alveolar la infección por el SARS-CoV-2. Vemos que puede generar microtrombosis, tanto en el sistema arterial como en el sistema venoso de la microcirculación. Aquí hacemos énfasis en los factores fisiológicos de estrés y el estrés emocional. Asociado a los factores de riesgo, tenemos el estrés emocional, la adiponectina, tenemos la inflamación aguda por el SARS-CoV-2, y aquí en esta gráfica pueden ustedes ver, aquí está la enfermedad arterial y acá la enfermedad venosa. Y en todas tenemos la activación de la inmunotrombosis. Aquí puede haber una placa. Aquí no hay placa, pero la disrupción del endotelio por la inflamación y por el virus, además de la inmunotrombosis, puede generar un componente altamente protrombótico en estos enfermos. ¿Cuáles serían los mensajes para llevar? Bueno, que los síndromes coronarios agudos disparados por una infección bacteriana o viral no son nuevos. Esto se ha visto históricamente sin necesidad del SARS-CoV-2. Evidentemente, con el SARS-CoV-2 esto se hizo más presente. También mencionar que en el paciente con grave enfermedad COVID, tienen muchos de ellos un fenotipo muy sui generis, que es hombre mayor de 60 años de edad, con factores de riesgo proinflamatorios y con comorbilidades, es decir, son unos pacientes que se infartan sin necesidad de COVID. Y obviamente muchos de ellos pueden tener enfermedad arterial coronaria subclínica y esto se va a agravar en el momento de COVID. También los mecanismos de los síndromes coronarios agudos, pues, podemos tener, son multifactoriales, como lo hemos analizado, puede participar el estrés, la tormenta citocínica, tener una placa con un trombo proclive o con una placa prona a romperse y a través de los mecanismos inflamatorios dentro de la placa y externos por el COVID, pues pueden disparar un síndrome coronario agudo. El diagnóstico en la fase aguda no es fácil, es un reto, y el uso de las troponinas cardíacas de alta sensibilidad nos pueden ayudar a identificar, si no exactamente qué es lo que está pasando con nuestro enfermo, podemos entender que la evolución de este enfermo no va a ser buena. Por supuesto, la resonancia magnética cardíaca es importante, pero no es fácil de hacer en la fase aguda. Y bajo el escenario de estos mensajes, pues solamente me resta agradecerles a todos su tiempo, su presencia, su participación y les deseo que disfruten mucho de este importantísimo congreso.